Es cierto. Nervioso, sí. Terriblemente nervioso he estado y sigo estando. Pero ¿por qué habrían de llamarme loco? La enfermedad había afinado mis sentidos. No los destruyó ni los embotó. En especial, mi oído se volvió extraordinariamente agudo. Podía escuchar todo en todas partes. Escuché muchas cosas provenientes del infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Escucha mi historia y juzga por ti mismo mi cordura. Observa cuán sanamente, cuán calmadamente puedo contarte toda la historia. Es imposible decir cómo primero la idea entró en mi cerebro, pero una vez concebida me obsesionó día y noche. Objeto no había ninguno. Pasión no había ninguna. Amaba al viejo. Él nunca me había dañado. Nunca me había insultado. Por su oro no tenía deseo. Creo que era su ojo. Sí, era esto. Uno de sus ojos se asemejaba al de un buitre, un ojo azul pálido con una película sobre él. Cada vez que caía sobre mí, mi sangre se helaba, y así, poco a poco, muy gradualmente, decidí quitarle la vida al viejo, y así librarme del ojo para siempre. Ahora, este es el punto. Me crees loco. Los locos no saben nada. Pero debías haberme visto. Debías haber visto cuán sabiamente procedí, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo. Y cada noche, alrededor de la medianoche, giraba el pestillo de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando había abierto un espacio lo suficientemente amplio, deslizaba una linterna completamente cerrada, cuidadosamente oculta para que no dejara escapar ni un rayo de luz, y luego asomaba mi cabeza. ¡Oh! Te habrías reído al ver con qué astucia la introducía. La movía lentamente, muy, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me tomó 1 hora colocar toda mi cabeza dentro de la abertura suficiente para poder verlo mientras yacía en su cama. ¡Ja! ¿Habría un loco sido tan cuidadoso? Y luego, cuando mi cabeza ya estaba dentro de la habitación, abría la linterna con extremo cuidado, con una precisión casi obsesiva. La movía lentamente, evitando cualquier sonido, temeroso de que las bisagras pudieran delatarme. La abría solo lo necesario para que un fino rayo de luz iluminara directamente el ojo de buitre. Y esto hice durante 7 largas noches, cada noche justo a la medianoche. Pero encontraba el ojo siempre cerrado, así que era imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo quien me fastidiaba, sino su ojo maligno. Y cada mañana, al romper el día, entraba valientemente en la habitación y hablaba alegremente con él, llamándolo por su nombre en tono alegre, e inquiriendo cómo había pasado la noche. Así que ves, habría sido un hombre muy profundo, de verdad, para sospechar que cada noche, justo a las 12, lo miraba mientras dormía. En la 8ª noche fui más cauteloso de lo habitual al abrir la puerta. La manecilla del minuto de un reloj se movía más rápido que yo. Nunca antes de esa noche había sentido la magnitud de mis propias habilidades, de mi sagacidad. Casi no podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta lentamente, mientras él permanecía completamente ajeno a mis acciones y a los secretos que albergaba mi mente. Me reía al pensarlo, y quizás él me oyó, porque se movió súbitamente en la cama como si se hubiese sobresaltado. Ahora puedes pensar que retrocedí, pero no. Su habitación estaba envuelta en una oscuridad densa como el alquitrán, ya que los postigos estaban firmemente cerrados por miedo a los ladrones. Por eso sabía que no podía percibir cómo la puerta se abría. Con esa certeza continué empujándola lenta y consistentemente. Tenía la cabeza dentro y estaba por abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de estaño y el anciano se incorporó en la cama, gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí completamente quieto y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví un músculo y mientras tanto no lo oí acostarse. Aún seguía sentado en la cama escuchando, como yo había hecho noche tras noche al escuchar los relojes en la pared. Pronto oí un débil lamento y supe que era el sonido del terror mortal. No era un lamento de dolor o de pena. Oh no, era el sonido bajo y ahogado que surge desde el fondo del alma cuando está sobrecargada de asombro. Conocía bien ese sonido. Muchas noches, justo a medianoche, mientras el mundo entero dormía, un sonido había brotado de mi propio pecho, resonando con un eco aterrador que intensificaba los temores que me atormentaban.
Digo que lo conocía bien. Sabía lo que sentía el anciano y lo compadecí, aunque me reía por dentro. Sabía que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se había movido en la cama. Sus miedos habían ido creciendo desde entonces. Había estado tratando de imaginar que no tenían causa, pero no podía. Se había dicho a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón cruzando el suelo. O es simplemente un grillo que ha chirriado una sola vez. Sí, había intentado consolarse con estas suposiciones, pero todo había sido en vano. Completamente inútil porque la muerte al acercarse había avanzado con su oscura sombra delante de sí, envolviendo a su víctima en un manto ineludible. Y fue la triste influencia de la sombra no percibida lo que le hizo sentir, aunque no lo viera ni oyera, sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de esperar pacientemente durante largo rato, sin escuchar que se acostara, decidí abrir la linterna apenas un poco, solo una diminuta rendija. La abrí con un sigilo inimaginable, hasta que finalmente un único rayo tenue, delgado como un hilo de araña, se deslizó por la abertura y fue a dar directamente sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, amplio, muy ampliamente abierto, y me enfurecí mientras lo miraba. Lo vi con perfecta claridad. Todo un azul opaco con un horrible velo sobre él que heló hasta la médula de mis huesos, pero no pude ver nada más del rostro o persona del viejo, porque había dirigido el rayo como si fuera por instinto precisamente sobre el maldito lugar. Y ahora, ¿no te he dicho que lo que confundes con locura no es sino una hipersensibilidad exacerbada de los sentidos? Ahora, digo, llegó a mis oídos un sonido bajo, opaco y rápido, como el de un reloj cuando está envuelto en algodón. También conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, al igual que el golpeteo de un tambor estimula al soldado para infundirle valor. Pero incluso entonces me abstuve y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil. Probé que tan firmemente podía mantener el rayo sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal tamborileo del corazón aumentaba. Se volvía más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debía haber sido extremo. Se volvió más fuerte, lo digo, más fuerte a cada momento. ¿Me escuchas bien? Te he dicho que soy nervioso, así soy. Y ahora, en la hora muerta de la noche, en medio del terrible silencio de esa casa antigua, un ruido tan extraño como este me conmocionó hasta llevarme a un terror incontrolable. Sin embargo, por algunos minutos más me contuve y me mantuve quieto. Pero el latido se volvió más fuerte, más fuerte. Pensé que el corazón debía estallar. Y ahora una nueva ansiedad se apoderó de mí. El sonido sería oído por un vecino. La hora del viejo había llegado. Con un fuerte grito, abrí de un tirón la linterna y salté dentro de la habitación. Gritó una vez, solo una vez. En un instante lo arrastré al suelo y tiré la pesada cama sobre él. Luego sonreí alegremente, al encontrar que el trabajo estaba casi completado. Pero por muchos minutos su corazón siguió latiendo con un sonido apagado. Esto, sin embargo, no me molestó. No sería escuchado a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Removí la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba rígidamente muerto. Coloqué mi mano sobre el corazón y la mantuve allí muchos minutos. No había pulsación. Estaba rígidamente muerto. Su ojo no me molestaría más. Si todavía piensas que estoy loco, no pensarás así más cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche iba menguando y trabajé presuroso, pero en silencio. Levanté 3 tablas del suelo de la recámara y deposité todo entre los escasos tablones. Luego reemplacé las tablas tan ingeniosamente, tan astutamente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado algo incorrecto. No había nada que lavar, ninguna mancha de ningún tipo, ni una mancha de sangre en absoluto. Había sido demasiado cauteloso para eso. Terminé estas labores a las 4 en punto, aún oscuro como la medianoche. Al sonar la campana marcando la hora, se oyó un golpe en la puerta de la calle. Bajé a abrirla con el corazón ligero, porque ahora, ¿qué tenía que temer? Entraron 3 hombres que se presentaron con perfecta suavidad como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche, lo que despertó sospechas de un posible crimen. La información llegó a la oficina de policía
y los agentes fueron enviados para inspeccionar las instalaciones. Sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los caballeros. El grito, dije, fue mío en un sueño. El anciano, mencioné, estaba ausente en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Les insté a que buscaran bien. Finalmente los conduje a su habitación. Les mostré sus tesoros, seguros, sin perturbaciones. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y les pedí que aquí descansaran de sus fatigas, mientras yo mismo, en la valentía salvaje de mi triunfo perfecto, coloqué mi propio asiento sobre el mismo lugar bajo el cual reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos. Mi actitud los había convencido. Estaba singularmente a gusto. Se sentaron, y mientras yo respondía alegremente, charlaban de temas familiares. Pero poco después comencé a sentirme pálido y deseaba que se fueran. Me dolía la cabeza y me imaginaba un zumbido en los oídos, pero aún seguían sentados y aún charlaban. El zumbido se volvió más claro, continuaba y se volvía más claro. Hablé con más soltura, intentando liberarme de aquella sensación, pero ésta persistió y se hizo más nítida, hasta que finalmente comprendí que el ruido no provenía de mis oídos. Sin duda me puse pálido, pero seguí hablando con más fluidez y en un tono más elevado. Sin embargo, el sonido no dejaba de intensificarse. ¿Qué podía hacer? Era un ruido bajo, sordo y acelerado, como el tic-tac de un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad, pero los oficiales no parecían escucharlo. Hablé más rápido, más vehementemente, pero el ruido aumentaba constantemente. Me levanté y discutí sobre trivialidades, en un tono agudo y con gesticulaciones violentas, pero el ruido aumentaba constantemente. ¿Por qué no se marchaban? Comencé a recorrer la habitación de un lado a otro con pasos pesados, fingiendo una furia provocada por las observaciones de los hombres, pero el sonido seguía creciendo implacable. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Sacudí, grité, juré. Sacudí la silla en la que había estado sentado y la raspé sobre las tablas, pero el ruido se elevó sobre todo y continuamente aumentaba. Se hizo más y más fuerte, y aún los hombres charlaban alegremente y sonreían. ¿Era posible que no lo escucharan? Dios Todopoderoso. No, no podía ser. Lo oían, lo sabían, lo sospechaban. Estaban burlándose de mi tormento. Así lo pensé entonces, y aún lo creo. Pero cualquier cosa era preferible a esa agonía. Cualquier cosa era más soportable que esa burla. No podía soportar más esas sonrisas falsas, hipócritas. Sentía que debía gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, cada vez más fuerte. Villanos, grité, disimulen no más. Admito el hecho. Arranquen las tablas. Aquí, aquí. Es el latido de su horrible corazón. El fin.